Para importar columna, vamos a la voz del menú Incorpora columna y se nos va a abrir un cuadro de diálogo en el cual nos pide la designación de la columna que vamos a trabajar, me muestra cuál es el formato de interpretación de datos, el mismo lo podemos haber fijado previamente de la voz del menú desplegable parámetros importa, o si no podemos aquí clicando nuevamente en parámetros importa poder seleccionar uno de la lista, así como crear o modificar uno existente. En este cuadro de diálogo también podemos ver que se puede fijar para la longitud del empalme cuántas veces el número de diámetro va a ser dicha longitud, cuál es la máxima longitud de barra que vamos a considerar para ver los distintos tramos, si es que vamos a definir la columna con varios tramos para una misma longitud, y en el caso de seleccionar columnas cilíndricas, si los estribos van a ser considerados como redondos independientes o en espiral. Si queremos ver un detalle de cómo interpreta los datos el estilo seleccionado, clicamos en detalle y nos muestra que las medidas de dimensión de la columna están tomadas en centímetros y en qué layer, la interpretación del texto de las barras, cómo es el formato y en qué layer, lo mismo que para estribos y ganchos. Le damos OK a estos cuadros de diálogo y volvemos al principal en el cual nos pide el nombre de la columna. La llamamos C1, le damos OK y veremos que es muy rápida la interpretación porque yo selecciono todos los elementos, le doy OK y vemos que automáticamente todos los datos han sido cargados en el cuadro de diálogo. Vemos que la columna tiene 40 por 35 y ya me cargo las dimensiones de 35 por 40. Nos dice que tiene 6 barras de diámetro 16 y acá ya nos ha puesto que son 6 barras de diámetro 16. Nos dice que tiene 25 estribos de diámetro 6 cada 20 y vemos que acá, como nosotros no definimos la cantidad de estribos hasta que no tenemos la longitud, nosotros en este caso no hemos fijado todavía el valor de longitud, estamos considerando como la altura de la viga de 1. Él nos está mostrando acá que tiene los estribos de diámetro 6 cada 20 y lo mismo para los ganchos de diámetro 6 cada 20. Como nosotros vamos a fijar el valor de la altura y decimos que son 5 metros, veremos que por ahora han sido fijados 6 estribos, pero si nosotros ponemos que la columna va a tener 5 metros, vemos que automáticamente viene actualizada la cantidad de estribos en 26. Un dato importante también acá a tener en cuenta es que si yo considero que voy a dejar un tramo libre de dicha columna sin ponerle estribos, actúo sobre la casilla de texto donde dice libre y aquí fijo la longitud que quiero dejar sin estribos y me vendrá recalculado la cantidad total de estribos. Del mismo modo, como nosotros acá en recubrimiento hemos fijado, al igual que en vigas, cuánto estamos dejando de recubrimiento de cada lado, en función de las dimensiones de las vigas, o de la columna en este caso, nosotros tenemos que la dimensión del estribo va a ser de 31, porque estamos dejando 2 de cada lado para el lado de 35 y de 36 para el lado de 40. Aquí fijamos la cantidad de tramos que queremos hacer de esos 5 metros. Si hacemos un solo tramo no tenemos problema, pero vemos que si nosotros decimos que esos 5 metros lo vamos a definir en 2 tramos, por ejemplo, al clicar en la cantidad de tramos se me abre un cuadro de diálogo para definir de cuánto va a ser cada tramo. Por defecto se propone la longitud dividida en la cantidad de tramos que va a tener, pero yo puedo, clicando en uno de los valores, definir los distintos valores. Acá es importante que si yo cambio un valor y la medida total no me coincide con la altura, el pulsante aplica queda momentáneamente cancelado hasta que yo defino la longitud que originalmente iba a tener dicho tramo. Tengo las opciones para ajustar en el tramo inferior si no me están coincidiendo dicha longitud o puedo restablecer los valores anteriores. Vamos a fijar nosotros por ahora en un solo tramo y vamos a ver que en este lista desplegable nosotros tenemos que si clicamos podemos fijar cómo van a ser las barras de dicha columna. Si nosotros abrimos aquí, vemos que podemos considerar el tipo de barra. O va a ser una barra recta, en el cual no tengo que fijar ningún parámetro, o va a tener una reducción de diámetro, para cuyo caso tendré que definir cuál es la longitud de la reducción. Por ejemplo,
30 centímetros, fijémonos que está en metros, o sea que tenemos que expresar la distancia en metros, y después definir cuál es la longitud del último tramo y cuál es la reducción lateral. Si no sé los valores y, por ejemplo, sí sé cuál es el ángulo que va a llevar, clico en ayuda, desplazamos el cuadro de diálogo aquí, y podemos ver que yo tengo por longitud de reducción esta longitud. Por reducción lateral, cuánto me estoy metiendo, por decir así, en el diámetro o en la medida de dicha columna, y puedo definir el ángulo. Haciendo activo alguno de los pulsantes, variando el valor de dicho ángulo, vemos que me vienen actualizados los valores a tener en cuenta. Clicando en color, vamos cambiando, como siempre, el fondo del slide. Por las dudas, la interfaz gráfica no nos permite ver claramente el cuadro de diálogo. Nosotros vamos a clicar en Cancel, volvemos al cuadro de diálogo, clicamos en OK, vemos que todavía no hemos definido el valor de reducción lateral, entonces vamos nuevamente a Ayuda, acá sí, clicamos en OK, vemos que se nos carga ya los valores, y vamos a definir que la longitud del último tramo va a ser, por ejemplo, 50 centímetros. Le doy OK, y aquí ya viene cargada la forma de dichas barras, que luego van a ser tenidas en cuenta al momento de extraer los datos en la columna y armar la planilla de corte y doblado. Nos estaría faltando definir solamente si tiene ganchos o no. Dichos ganchos, ¿en qué longitud están considerados? Para ello, como nosotros vemos acá, el gancho está sobre la longitud de 35, podemos poner la cantidad de gancho en dicha longitud que va a tener, en este caso es un único gancho, que después se va a repetir la cantidad de veces en función de la separación, o clicando en Cant hacemos una selección de las líneas o las entidades que definen los ganchos y automáticamente él selecciona la cantidad para luego ser tenido en cuenta. Nos queda un pulsante consulta, como en cualquier lado, en cualquier función que nos permite consultar un dato ya insertado. Le damos OK y nos pide dónde vamos a incluir dicha etiqueta. Clicamos en el punto y vemos que nos acaba de poner que esta es la columna C1 y la altura que tiene, que es de 5 metros.